Nunca olvidaré la noche en que mi nieto me susurró al oído, con los ojos llenos de terror: abuelita, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad? Ese instante cambió para siempre lo que debía ser el día más feliz de mi hijo. La música de guitarras españolas llenaba el salón iluminado con velas. El murmullo de los invitados se mezclaba con las copas, tintineando, y el aroma del vino tinto que los camareros servían en cada mesa. Todo en el salón de eventos en Madrid parecía sacado de una postal de lujo, en arreglos de rosas blancas, manteles impolutos y una atmósfera de celebración. Yo, doña Carmen, estaba sentada en la mesa número 8, junto a mi nieto Leonardo, un niño de apenas 7 años que se había convertido en la razón de mi vida. Leonardo jugaba con su cochecito rojo sobre el mantel como si estuviera en su propio mundo, indiferente al bullicio de la boda de su padre. Diego en cada tanto lo miraba y sentía un calor en el pecho, una ternura que me recordaba a los días en que su madre aún vivía. María, mi nuera, había sido como una hija para mí, y aunque ya no estaba, su recuerdo vivía en la mirada clara de mi nieto don Diego, vestido con un traje azul marino impecable. Irradiaba felicidad, caminaba de mesa en mesa brindando con sus compañeros de trabajo, agradeciendo a la familia y amigos. A su lado Isabel, su nueva esposa, deslumbraba en un vestido bordado con pedrería que reflejaba la luz como si fuese una estrella. Reía fuerte frente a las cámaras, alzando su copa de cava con una sonrisa perfecta. Yo trataba de convencerme de que todo aquello era bueno para mi hijo, que merecía volver a ser feliz después de tanto dolor. Pero dentro de mí había una inquietud. Cada vez que cruzaba mi mirada con la de Isabel, sentía como si una espina se clavara más hondo en mi pecho. Sonrisa demasiado ensayada, gestos demasiado calculados, y lo que más me inquietaba era la manera en que Leonardo, mi pequeño, evitaba mirarla, refugiándose siempre en su cochecito rojo o en mi mano Ann. En la mesa también estaba Lucía, mi hija adoptiva. Había crecido conmigo desde niña, y, aunque no compartíamos la sangre, sí compartíamos el corazón. Esa tarde llevaba un vestido beige sencillo que resaltaba su dulzura natural. Se inclinaba hacia Leonardo para darle un pedacito de pan, y él sonreía tímidamente. La ternura de esa escena me dio un poco de alivio, como si todavía existiera un rincón de paz en medio de tanta fiesta. De pronto, noté que Leonardo dejaba de mover su cochecito. Sus manitas se quedaron quietas, y sus ojos redondos se clavaron en los míos con una seriedad que no le correspondía a un niño de su edad. Tomó mi mano con fuerza, y sentí sus deditos helados. Su voz apenas fue un susurro, pero me atravesó el alma. Abuelita, me quiero ir ahora mismo. Me incliné hacia él, acariciándole el cabello con calma, aunque por dentro una inquietud me recorrió entera. ¿Qué pasa, mijito?, pregunté con suavidad. Leonardo tragó saliva, sus labios temblaban, y sus ojitos brillaban de miedo. Entonces susurró aún más bajo, como si temiera que alguien pudiera escucharlo: abuelita, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco, una sensación helada recorrió mi espalda. Traté de sonreír para tranquilizarlo, aunque dentro de mí una voz gritaba que algo iba muy mal. Está bien, mi amor. Deja que tu abuelita mire, le dije, fingiendo seguridad, mientras mi mano temblaba al levantar lentamente el mantel blanco. El espacio bajo la mesa estaba envuelto en penumbras. Vi las patas de las sillas, los zapatos de los invitados, los zapatitos negros de Leonardo, balanceándose nerviosos. Y allí, entre las sombras, algo llamó mi atención: en un papel doblado en 4, colocado justo al lado de su silla. Mi respiración se detuvo. Con dedos temblorosos, recogí aquel papelito, mientras Leonardo se acurrucaba contra mí, aferrándose a mi brazo como si buscara refugio. El murmullo de la sala siguió igual, las risas, los brindis, la música, pero para mí, todo quedó en silencio. Solo existíamos Leonardo, yo, y ese maldito papel. Lo desdoblé, bajo la tenue luz de las velas. Las palabras escritas a mano parecían quemar mi piel. En mesa 8, agregar gambas a la porción de liño. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Un golpe seco me apretó el pecho. Leonardo era severamente alérgico a las gambas, algo que toda mi familia sabía. Un solo trozo podría matarlo en minutos.
Apreté el papel con fuerza. Mi mirada buscó a Diego, que reía con un grupo de amigos, ignorante del peligro que pendía sobre su hijo, Mayer e Isabel, que posaba para una fotografía, su copa en alto, su sonrisa impecable, y por un instante sentí que esa sonrisa ocultaba algo más que felicidad. Volví la vista hacia Leonardo, estaba temblando, sus ojos suplicaban que lo sacara de allí, y entonces lo comprendí, lo que debía ser una noche de celebración podía convertirse en una tragedia. Me incorporé. Mi silla rechinó contra el suelo, y varios invitados se giraron sorprendidos. Abracé a mi nieto contra el pecho, sintiendo sus deditos aferrarse a mí con desesperación. El ruido de la fiesta seguía, pero dentro de mí todo era un abismo. Sabía que no podía quedarme callada. Ese papel era más que una amenaza, era una sentencia de muerte escrita con crueldad. Y yo, como abuela, tenía el deber de proteger a mi niño, aunque tuviera que enfrentarme al mundo entero. Miré de nuevo la nota arrugada entre mis manos, y sentí la rabia crecer, mezclada con un miedo insoportable. ¿Quién podría ser tan malvado? ¿Quién querría hacerle daño a un niño inocente en el día de la boda de su propio padre? La respuesta aún no la sabía, pero en ese instante me juré una cosa: a cualquiera que trate de dañar a mi nieto, nunca tendrá el derecho de poner un pie en esta familia. Y con esa determinación ardiente en mi pecho, supe que lo que estaba a punto de empezar no sería solo una fiesta rota, sino una batalla por la vida de Leonardo y por la verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Me quedé de pie con Leonardo, aferrado a mi falda, el papel arrugado en mi mano, temblorosa. A mi alrededor, la boda seguía como si nada hubiera pasado. Las guitarras tocaban bulerías alegres, los invitados reían levantando copas de vino, y los camareros pasaban bandejas con tapas de jamón, quesos curados y mariscos frescos. Todo parecía perfecto. Todo excepto aquel detalle, maldito una nota que decía que alguien había ordenado añadir gambas al plato de mi nieto. El corazón me golpeaba en el pecho. Recordé con claridad aquella tarde en que Leonardo, con apenas 3 años, había probado por accidente una croqueta con gambas en una fiesta familiar. Su carita se había hinchado, su respiración se volvió entrecortada, y casi lo perdimos. Desde entonces, toda la familia lo sabía. ¿Era impensable que alguien pudiera ignorarlo? Miré hacia Diego, mi hijo, que seguía en medio del salón riendo con sus colegas. Él no tenía ni idea. Si supiera lo que había en ese papel, estaría tan pálido como yo. Volví la vista a Isabel, la novia, que posaba rodeada de amigas con su copa de cava en la mano, su sonrisa amplia y segura. Esa sonrisa que siempre me pareció demasiado perfecta, demasiado falsa. Me incliné hacia Leonardo, acariciándole el pelo con ternura, intentando que no notara mi propio pánico. Tranquilo, mi amor, no pasará nada, le susurré. Él me miró con los ojos humedecidos y repitió con un hilo de voz: abuelita, no quiero comer nada de aquí. Lo abracé con fuerza. ¿Qué clase de monstruo es capaz de querer dañar a un niño?, pensé, con la rabia creciendo dentro de mí. Decidí no esperar más. Me levanté y caminé hacia la barra donde varios camareros charlaban entre ellos. El ruido de la boda parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. Me acerqué al más joven, un chico de unos 20 y tantos años, con delantal negro y rostro amable. Perdona, hijo, le dije con voz firme, extendiendo el papel frente a sus ojos. ¿Tú sabes quién te dio esta nota? El muchacho palideció en el acto. La sonrisa que tenía se borró y comenzó a tartamudear. Dios mío, señora Est, este es mi papel. Se me cayó. Cuando llevaba la bandeja, ¿quién te lo dio? Insistí, alzando un poco la voz. Una señora. No recuerdo el nombre. Solo me dijo que se lo entregara al chef. Yo no sabía nada más. El miedo en su cara me convenció de que no mentía, pero aquello solo hacía que la pregunta fuera más aterradora. ¿Quién, en medio de la familia y los invitados, querría envenenar a mi nieto? Regresé a la mesa con el papel arrugado en mi mano, como si fuera un hierro al rojo vivo. Mi respiración era corta, mi cuerpo entero temblaba. Lucía me miró con el ceño fruncido, notando que algo andaba mal. ¿Qué ocurre, madre?, me preguntó en voz baja,
mientras acariciaba la espalda de Leonardo. Para tranquilizarlo, la miré con los ojos llenos de angustia, pero apenas pude articular unas palabras. Cuida a un niño, Lucía, asintió de inmediato, rodeándolo con sus brazos, como si fuera un escudo. Vi la manera en que Leonardo se acurrucaba contra ella, y me dolió el alma pensar que un inocente de 7 años tuviera que vivir ese miedo en el día de la boda de su padre. Tomé aire, pero antes de poder reaccionar, escuché la voz del maestro de ceremonias anunciar con entusiasmo: «Señoras y señores, ya llega el plato principal». Un aplauso recorrió el salón. Los camareros comenzaron a colocar los platos humeantes frente a los invitados: carne asada con salsa española, ensaladas, patatas al horno y en algunas mesas, elegantes fuentes de mariscos. Mis piernas se aflojaron. Me giré y vi a Isabel acercarse a nuestra mesa. Caminaba con la elegancia de quien cree que todo el mundo la mira. Su vestido resplandecía. Su copa llena de vino burbujeaba bajo la luz de las velas. Al llegar, se inclinó hacia Leonardo con una sonrisa que pretendía ser maternal. «¿Y cómo está nuestro campeón?», dijo con voz melosa, acariciándole el hombro. A Leonardo se estremeció y apartó la cara. Yo intervine de inmediato, apartando suavemente la mano de Isabel. «Está cansado. Prefiere estar tranquilo», dije con frialdad. Isabel me miró con un destello fugaz en los ojos, una sombra que apenas duró un segundo, pero que me bastó para confirmar mis sospechas. Lucía, que había observado la escena, apretó los labios. Sus ojos oscuros se clavaron en Isabel con desconfianza. Yo sabía lo que Lucía pensaba, pero aún no podía decirlo en voz alta. El plato de Leonardo llegó a la mesa. Un camarero colocó frente a él una porción de carne y ensalada. Mi corazón casi se detuvo al ver en Lateral una guarnición de gambas doradas al ajillo. Mi sangre hirvió. «Un momento», exclamé, levantando la mano para detener al camarero. Todos en la mesa me miraron sorprendidos. Tomé el plato y lo aparté lejos del niño. «Este plato no es para él. Mi nieto es alérgico a las gambas». «¿Quién lo permitió?». El camarero se quedó paralizado, mirando al papel arrugado que yo aún sostenía en la mano. Los invitados alrededor comenzaron a murmurar. Algunos giraban la cabeza hacia nuestra mesa con curiosidad, otros con preocupación. Sentí que había llegado la hora de hablar mi pius di pai. Respiré hondo y alcé la voz lo suficiente para que se escuchara sobre la música antes de que alguien toque su comida. «Hay algo que necesito aclarar». El salón se sumió en un silencio extraño. El tintineo de las copas se detuvo. Todos los ojos se giraron hacia la mesa 8, hacia mí, hacia Leonardo, que me miraba con miedo, y hacia Lucía, que lo abrazaba con firmeza con la mano temblorosa. Levanté el papel arrugado y lo mostré ante todos. «¿Quién escribió esta nota ordenando añadir gambas al plato de mi nieto?». Un murmullo recorrió la sala como una ola. Los invitados se miraban entre sí confundidos. Algunos negaban con la cabeza. La música de las guitarras se interrumpió de golpe. En ese instante vi a Diego abrirse paso entre la gente, su rostro confundido al verme de pie con el papel en alto. «¿Qué pasa, madre?», preguntó acercándose, su sonrisa desapareciendo al ver mi expresión. No respondí de inmediato, solo le extendí el papel. Él lo tomó, lo leyó, y su cara se volvió ceniza. «¿Qué significa esto?», murmuró, mirando a su alrededor. Y entonces, como si nada le afectara, Isabel apareció a su lado, su vestido brillando bajo las luces, con una sonrisa fingida en los labios. «¿Pero qué es esto? ¿Alguna broma pesada?», dijo, con una voz que buscaba sonar incrédula, aunque sus ojos mostraron por un segundo un pánico que nadie más pareció notar. Yo la miré fijamente, sintiendo la ira crecer. «Mi nieto es alérgico a las gambas», dije con voz firme, aunque temblorosa de indignación. «Esto no es una broma, esto es un intento de asesinato». El salón entero se quedó helado. El silencio que se apoderó del salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Las guitarras se callaron. Los camareros se detuvieron con las bandejas en el aire, y todos los invitados clavaron sus miradas en mí. Yo sostenía el papel arrugado como si fuera un arma,
Mi nieto es alérgico a las gambas, repetí, mi voz resonando clara, aunque el corazón me temblaba en el pecho. Esto no es una broma, esto es un intento de asesinato. En un murmullo de incredulidad, recorrió las mesas, algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres se inclinaron hacia adelante con rostros confundidos. Vi a mi hijo Diego palidecer, su respiración acelerarse, mientras releía las palabras en el papel. ¿Pero quién haría algo así?, preguntó con voz rota, mirando a su alrededor, como si buscara una explicación lógica en los rostros de su propia familia. Entonces, Isabel se adelantó un paso, con la mano en el pecho, los labios entreabiertos en una mueca de sorpresa perfectamente calculada. ¿Qué es todo esto?, dijo, con un tono ofendido. ¿Una broma cruel para arruinar nuestra boda? Algunos invitados asintieron, murmurando entre sí, tal vez es un malentendido. ¿Quién querría hacer daño en una fiesta así? Pero antes de que las dudas pudieran cubrir la verdad, Lucía se levantó bruscamente de su silla. Sus ojos oscuros brillaban de indignación mientras abrazaba con fuerza a Leonardo, que temblaba en su regazo. Ya basta, Isabel. Su voz cortó el aire como un latigazo en el salón entero. Se giró hacia ella. La joven respiraba agitadamente, con los puños cerrados y la mirada clavada en la novia. La única persona malvada aquí eres tú, dijo con voz firme, aunque le temblaba el labio. ¿Quisiste lastimar a un niño inocente en tu propia boda? Un suspiro colectivo recorrió la sala. Todos se quedaron helados. Isabel parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Perdona, dijo, intentando mantener su tono dulce. Insinúas que yo. Pero Lucía no retrocedió, dio un paso adelante, aún con Leonardo en brazos. No insinuó nada. Loaf, ¿por qué ese papel no apareció por casualidad? Bajo nuestra mesa los murmullos crecieron. Los invitados comenzaron a mirarse unos a otros, algunos ya con sospechas en sus ojos. Diego, en medio de la confusión, levantó la mano pidiendo calma. Por favor, basta ya. Su voz era temblorosa. Debe haber una explicación. Isabel se giró hacia él de inmediato, buscando refugio en su mirada. Diego, mi amor, ¿de verdad crees estas locuras?, dijo, con una risa nerviosa. Mira a tu madre, mira a esa chica. Están cegadas por los celos. Al decirlo, señaló con el dedo a Lucía. Un murmullo de incomodidad recorrió el salón, pero Lucía, lejos de callarse, alzó la voz con más fuerza. Si sigues negándolo, podemos pedir revisar las cámaras de seguridad del salón, dijo, con la mirada clavada en Isabel, como un cuchillo. El golpe fue devastador. El color desapareció del rostro de Isabel. Su sonrisa se desmoronó. Durante un segundo eterno, sus labios se movieron sin emitir sonido algún on-side, como Diego tragaba saliva, como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar en su mente. Yo, mientras tanto, apreté la mano de mi nieto. Su respiración seguía agitada, pero sus ojitos se fijaban en mí, como buscando protección. Me incliné y le susurré con voz baja pero firme: está bien, mi amor. Tu abuela no dejará que nadie te haga daño. De repente, un tío de la familia se levantó. Isabel, viendo que el suelo bajo sus pies se hundía, reaccionó con rapidez. Se acercó a él, tomó su brazo y dijo con una voz que intentaba sonar ofendida, pero también lastimera: Diego, cariño, ¿de verdad vas a dejar que crean estas locuras? Es tu madre la que siempre me ha despreciado. Why, esa chica, señaló a Lucía con un gesto despectivo. Está celosa porque nunca ha tenido tu atención. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos miraban a Isabel con recelo. Otros, confundidos, no sabían a quién creer. La tensión en el aire era tan espesa que costaba respirar en ese momento. Yo, doña Carmen, sentí que no podía seguir tolerando esa farsa. Me giré hacia la barra, donde aún estaba aquel joven camarero con la cara pálida. Lo llamé con voz firme. David, ven aquí, ahora mismo. El muchacho se acercó titubeando, sudando, con las manos nerviosas. Le mostré el papel arrugado y le pregunté con tono que no admitía evasivas: confirma delante de todos. ¿Este es el papel que recibiste? David tragó saliva y asintió tartamudeando. Sí, señora. Una joven,
me lo dio y me pidió entregarlo al chef. Yo no sabía lo que ponía. Se me cayó cuando llevaba la bandeja en un murmullo de asombro, recorrió la sala. Todos giraron la cabeza buscando a esa joven entre los invitados. Isabel, con el rostro endurecido, intentó hablar, pero una voz quebrada la interrumpió. Anne, desde una mesa lateral, se levantó una muchacha delgada, con apenas 18 años, el rostro empapado en lágrimas. Era Gloria, la hermana pequeña de Isabel. ¡Ya basta!, gritó, con un sollozo. No fue idea mía. Yo no quería. El salón entero quedó en silencio. Gloria se cubrió la cara con las manos, llorando desconsolada, y luego miró a todos con ojos rojos de vergüenza. Fue mi hermana Isabel. Ella me dio ese papel y me pidió que se lo entregara al camarero. Yo juro que no sabía lo que ponía. Un grito ahogado se escuchó entre los invitados. Varias mujeres se llevaron las manos a la boca. Un hombre negó con la cabeza incrédulo. Ana Isabel se quedó helada. Durante un segundo que pareció eterno, no pudo articular palabra. Después, su rostro se desfiguró en ira. «¡Cállate, Gloria!», rugió, con la voz aguda y temblorosa. «¿Cómo te atreves a inventar mentiras para arruinarme en mi propio día?». Gloria retrocedió un paso, llorando, pero mantuvo la voz firme. «No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste». El salón entero estalló en exclamaciones. Era como si las paredes mismas se cerraran sobre Isabel. Algunos invitados empezaron a levantarse, indignados. Yo, con el corazón acelerado, miré directamente a los ojos de la novia y le dije con voz grave: «Tu silencio ya es suficiente confesión». Diego, que hasta ese momento parecía incapaz de reaccionar, dio un paso hacia Isabel. Su rostro estaba desencajado, sus ojos rojos de rabia y dolor. «Isabel, dame la verdad. ¿Es cierto lo que dice Gloria?». Su voz se quebraba casi suplicante, como si aún deseara escuchar una negación convincente. Isabel intentó esbozar una sonrisa torcida, pero sus ojos la traicionaban. «Diego, ¿de verdad no me crees? Todo esto es un plan de tu madre y de esa entrometida para destruirme. Yo te amo. ¿Cómo piensas que podría hacerle daño a tu hijo?». «¿Por qué lo hiciste?», la interrumpió Lucía, con lágrimas de rabia corriéndole por el rostro. «Leonardo casi muere por tu culpa». El niño se aferró más fuerte a ella, escondiendo la cara contra su pecho. Verlo así rompió cualquier barrera de contención en mí. Golpeé la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. «Ya basta», grité con voz tan fría que hasta la música del fondo se apagó por completo. El eco resonó en todo el salón. Los invitados me miraban expectantes, como si esperaran que yo pronunciara una sentencia. En ese momento, un pariente cercano, don Manuel, se levantó indignado. «Esto es una desgracia», dijo con voz temblorosa, pero firme. «¿Cómo se puede tener tanta maldad en un día de celebración?». Isabel retrocedió, buscando apoyo con la mirada, pero no encontró a nadie. Todos la observaban con una mezcla de desprecio y horror. Entonces, la voz de Lucía volvió a sonar, clara y cortante como una cuchilla. «Si todavía lo niegas, pediremos que revisen las cámaras de seguridad del salón». Y en ese momento, toda tu mentira caerá en el rostro de Isabel. Se volvió cenizo. Sus labios se apretaron, y por primera vez no dijo nada. Ese silencio fue la confirmación más clara de todas en Diego. Se llevó las manos al rostro, desesperado. «No, no puede ser verdad», susurró. Luego, girándose hacia ella, gritó con una mezcla de rabia y dolor: «Leonardo es mi hijo. Trataste de matar a mi hijo en nuestra propia boda». Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Isabel rompió a llorar, pero yo reconocí esas lágrimas. No eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Me incliné hacia el micrófono del maestro de ceremonias y declaré con voz firme, resonante: «Cualquiera que intente dañar a mi nieto no volverá jamás a poner un pie en esta familia». Los invitados estallaron en murmullos de aprobación. Algunos golpeaban las mesas en señal de apoyo. Isabel, derrotada, se quedó sin palabras. El personal de seguridad del salón se acercó con discreción, esperando órdenes. Yo sabía que la máscara se había roto.
La verdad, por fin, estaba desnuda frente a todos, y aunque la herida tardaría en sanar, algo dentro de mí susurraba que habíamos salvado a Leonardo de un destino atroz. La fiesta que debía ser recuerdo de alegría se había convertido en una pesadilla, pero también en la prueba de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. El salón entero estaba sumido en un silencio sepulcral tras mis palabras. El eco de mi voz aún resonaba. A cualquiera que intente dañar a mi nieto, no volverá jamás a poner un pie en esta familia. Nadie se atrevía a moverse, nadie, excepto Isabela, la novia, con el maquillaje corrido y el vestido de encaje brillando bajo las luces. Intentó acercarse a Diego, en sus labios temblaban, sus ojos suplicaban, pero ya no quedaba dulzura en su gesto, solo desesperación. Diego balbuceó, tendiéndole la mano. Todo esto es un error. Tienes que creerme, yo te amo. Diego dio un paso atrás, como si su contacto le quemara. Su rostro estaba desencajado, su mirada fija en el suelo, incapaz de sostener la suya. Entonces levantó la cabeza y con voz rota pero firme, pronunció las palabras que sellaron su destino. Isabel, trataste de matar a mi hijo. El murmullo colectivo fue ensordecedor. Algunos invitados gritaron indignados. Otros golpearon la mesa en señal de repudio. Un hombre desde el fondo exclamó: «¡Fuera de aquí, sin vergüenza!». Isabel Seguero, buscando un rostro amigo, pero todos la miraban con desprecio. Ni siquiera Gloria, su hermana, se atrevía a defenderla. La muchacha lloraba desconsolada en un rincón, murmurando una y otra vez: «No quería hacerlo». No quería. Yo, doña Carmen, sentí un nudo en la garganta. El espectáculo era doloroso, pero no podía olvidar. Lo esencial en mi nieto había estado a punto de perder la vida. Por culpa de aquella mujer, un grupo de invitados se levantó y comenzó a gritar: «¡Que se vaya! ¡No merece estar aquí!». El maestro de ceremonias, visiblemente incómodo, se acercó a mí en busca de indicaciones. Yo asentí con la cabeza. Dos miembros de seguridad del salón se aproximaron a Isabel con discreción. Pero ella, al verlos, estalló en gritos: «¡No! Nadie me echará de aquí. Esta es mi boda». Su voz sonó estridente, histérica, casi animal, pero ya nadie la escuchaba con compasión. Diego cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras fueran un cuchillo clavándose en su pecho. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era la de un hombre derrotado. «Esta boda ha terminado», dijo con voz baja, pero tan cargada de rabia que heló la sangre de todos. A las piernas de Isabel flaquearon. Un par de invitados se apartaron de su camino, como si llevara la peste. Los guardias la escoltaron hacia la salida, mientras ella gritaba insultos y súplicas que se perdían entre el eco de la indignación general. La puerta del salón se cerró tras ella, con un golpe seco. El silencio volvió, pero no era de expectación, sino tu duelo. Una boda que debía ser celebración había terminado en desastre. Diego, con la respiración agitada, miró a su alrededor como un hombre perdido. Entonces sus ojos se posaron en su hijo. Leonardo, aún en brazos de Lucía, lo miraba con miedo. Diego se acercó lentamente, se arrodilló frente a él y le tomó las manitas pequeñas. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras su voz se quebraba. «Hijo, perdóname, perdóname, mijito, por no protegerte a Leonardo». Lo observó en silencio durante un instante eterno. Luego, como solo los niños saben hacerlo, apoyó su frente en la de su padre y susurró: «No pasa nada, papá, pero no quiero que ella vuelva».
Ese susurro atravesó como una flecha el corazón de Diego. Lo estrechó contra su pecho, sollozando con fuerza, mientras yo, con lágrimas en los ojos, contemplaba la escena. Lucía acariciaba la espalda del niño, sus propios ojos humedecidos. Nunca la había visto tan firme, tan protectora, como en ese momento. Era como si en su regazo Leonardo hubiera encontrado un refugio seguro. Algunos invitados, conmovidos, comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros lloraban en silencio, incapaces de creer que algo tan atroz hubiera sucedido en un día destinado al amor. Yo me levanté, coloqué la mano sobre el hombro de mi hijo y le susurré: Diego, no te castigues más. No fuiste tú quien falló, sino tu confianza mal depositada. Lo importante es que Leonardo está vivo y que aún podemos reconstruir lo que de verdad importa en la familia. Él asintió, incapaz de pronunciar palabra, mientras apretaba con fuerza a su hijo Anne. En ese instante, comprendí algo con claridad absoluta. Aquella boda no había destruido a mi familia. Al contrario, nos había mostrado la verdad, había separado la mentira del amor verdadero. Cuando miré a Lucía, vi en sus ojos la misma ternura que había visto en María, la madre de Leonardo, una ternura limpia, sincera, que no necesitaba vestidos lujosos ni fiestas deslumbrantes para brillar en el salón. Quedó en silencio. La gente comenzó a levantarse, algunos para marcharse, en señal de respeto, otros para acercarse a ofrecer apoyo. Pero yo sabía que lo esencial ya estaba dicho. Me incliné hacia mi nieto y le susurré con toda la dulzura de mi alma: mi amor, todo va a estar bien. Tu abuelita siempre estará aquí para cuidarte. En Leonardo me miró con sus ojitos cansados, pero ya no había miedo en ellos, solo alivio. Y así, entre lágrimas y abrazos, terminó la noche que debía ser recordada como una boda, y que se convirtió, en cambio, en la prueba de fuego que reveló lo que de verdad significa amar y proteger. Pasaron los meses como un río lento, que, poco a poco, va limpiando el barro que dejó la tormenta. La boda fallida quedó grabada en la memoria de todos, pero también marcó el inicio de un nuevo camino para mi hijo Diego y mi nieto Leonardo. Después de aquella noche amarga, Diego cayó en un silencio doloroso. Se encerraba en su despacho durante horas, incapaz de perdonarse por no haber visto la verdadera cara de Isabel. Muchas veces lo encontré mirando una foto de su primera esposa, María, con los ojos empañados. Fallé, madre, me confesó una madrugada, con la voz rota. Puse en peligro a Leonardo, todo por mi ceguera. Le tomé la mano y le respondí con serenidad: no, hijo, lo importante es que aprendiste a tiempo, y que tu hijo sigue contigo, esperándote, necesitando a su padre. Leonardo, mientras tanto, se aferraba cada vez más a Lucía. Era con ella con quien se sentía seguro, con quien podía reír sin miedo. Ella le preparaba comida sencilla sin marisco, lo llevaba al parque de Toledo los domingos y lo ayudaba a hacer los deberes. Recuerdo una tarde, en la plaza de Zocadover. Los tres estábamos sentados en un banco, viendo a los niños correr tras una pelota. Leonardo, con un helado en la mano, miró a Lucía y le dijo, con total inocencia: quiero que la tía Lucía sea mi mami. A Lucía se quedó paralizada, con los ojos brillantes. Me miró, como pidiéndome permiso, y yo asentí, con una sonrisa emocionada. Fue un instante breve, pero lleno de verdad. Diego escuchó aquellas palabras, bajó la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla. No respondió en ese momento, pero desde aquel día su mirada hacia Lucía cambió. Con el paso del tiempo, los muros de silencio de mi hijo comenzaron a resquebrajarse. Lucía no lo presionaba, solo estaba allí, constante, como un faro que ilumina sin exigir nada a cambio. Leonardo, con su inocencia, se encargó de unirlos cada vez más. Papá, le dijo una noche, mientras lo abrazaba antes de dormir, si la tía Lucía vive con nosotros, nunca más tendrás que estar triste. Diego rió entre lágrimas. Era la primera vez en semanas que lo veía sonreír de verdad. En un día de primavera, caminábamos por el Parque del Tránsito, en Toledo, entre almendros en flor. Leonardo corría delante de nosotros, riendo,
Mientras Lucía y Diego caminaban juntos, en silencio, yo los observaba con el corazón lleno de gratitud. Diego se detuvo, y con voz baja, le dijo a Lucía: gracias por todo lo que haces por mi hijo y por mí. A Lucía sonrió con esa dulzura suya que siempre me recordaba a María. No tienes que agradecer nada. Leonardo es parte de mí. Vosotros sois mi familia. Yo, en ese momento supe que el destino, a su manera cruel, había abierto una puerta hacia un futuro más luminoso. A los rumores sobre la boda escandalosa se fueron apagando. Isabel desapareció de nuestras vidas, y nadie volvió a hablar de ella. La gente en el barrio comentaba más sobre la fuerza de nuestra familia que sobre el desastre en sí. A Leonardo volvió a reír con libertad, a dormir tranquilo, a ser un niño. Y Diego, poco a poco, aprendió a vivir sin la sombra de la culpa. En una tarde, mientras veíamos la puesta de sol sobre el río Tajo, me di cuenta de la lección que nos había dejado todo aquel dolor. A la verdadera felicidad no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar. Y comprendí también algo más profundo: a la familia no siempre está